Bien, vamos a hablar de financiamiento a corto plazo. El financiamiento a corto plazo es aquel que vence dentro de cada periodo de la empresa, o sea, en un año. Es también conocido como los pasivos corrientes o de corto plazo. Es decir, que lo que nosotros tenemos como pasivos de corto plazo en nuestra empresa funcionan como fuentes de financiamiento en el corto plazo para nosotros. Por tanto, cada uno de ellos es una fuente de financiamiento en el corto plazo. Y pueden ser los siguientes. Están constituidos por las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son los créditos que los proveedores otorgan a las empresas. Y para las empresas es una forma de financiarse en el corto plazo porque pueden tomar crédito y pagar más adelante. Los pasivos acumulados, como por ejemplo los anticipos de clientes, las retenciones del ITEVIS, las retenciones de sueldos y todas las retenciones que nosotros acumulamos en el corto plazo y que luego tenemos que pagar cuando las fechas se cumplen. Pero mientras tanto, esos pasivos esos fondos nosotros los utilizamos para financiarnos en el corto plazo hasta que se venzan y tengamos que pagarlos. Los préstamos de corto plazo, como por ejemplo un préstamo a 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses. Esos préstamos de corto plazo que nosotros utilizamos para financiar nuestras operaciones en un momento determinado también funcionan como fuentes de financiamiento de corto plazo. Por ejemplo, para financiar en un momento determinado nuestro capital de trabajo o para completar nuestro ciclo de conversión de efectivo porque tenemos una necesidad de financiamiento en el corto plazo, utilizamos préstamos de corto plazo. El pagaré es una forma de tomar un préstamo, una obligación de pago mediante el cual uno firma un pagaré en el corto plazo y se compromete a pagar un monto determinado más una tasa de interés, como un préstamo a corto plazo. Las líneas de crédito son una forma de financiamiento que los bancos otorgan a las empresas para que en algún momento determinado, si la empresa tiene problemas o sabe que va a enfrentar un momento con falta de liquidez, pues simplemente opta por financiarse en el corto plazo con las líneas de crédito, hacen un desembolso a cuenta y con ella pueden compensar y pagar cheques y utilizarlo para sus operaciones. Por tanto, en el corto plazo una línea de crédito nos sirve como fuente de financiamiento. Las aceptaciones bancarias que funcionan como cheques futuristas, que algunas empresas los emiten para financiarse en el corto plazo. Y el factoring, que es una forma de nosotros o las empresas utilizar las cuentas por cobrar para financiarnos. O sea, cambiamos nuestra cuenta por cobrar para que otros la cobren, una compañía. Mientras tanto, nosotros recibimos el efectivo y con él nos financiamos en el corto plazo. El descuento por pronto pago es una de las formas de financiarse en el corto plazo, analizando propuestas de financiamiento y verificando cuál es la mejor opción a la hora de optar por un financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros en la empresa tenemos muchas fuentes de financiamiento en el corto plazo, en un momento determinado una es más ventajosa que la otra. Todo va a depender del plazo. También depende de la tasa que nos oferten y el momento que se presente. Pero en la administración de los pasivos de corto plazo tenemos que tener bien en cuenta cuando una fuente de financiamiento es mejor que otra a la hora de nosotros seleccionarla. Y eso es administrar bien los pasivos de corto plazo o las fuentes de financiamiento de corto plazo. Por ejemplo, una empresa recibe una oferta de descuento por pronto pago 3, 10, 30 neto, o sea, un 3% de descuento si paga en los primeros 10 días
o paga sin descuento a los 30 días. Aquí hay una forma de financiamiento mediante la toma del descuento y del crédito a los 10 días. Por otro lado, la empresa tiene una oferta de préstamo de un banco a una tasa de un 40% anual. La empresa tiene que hacer un pedido por un monto de 160 millones de pesos. Ahora, hay dos opciones: o tomamos el crédito y pagamos al vencimiento, o tomamos el préstamo bancario con la tasa anual del 40% y aprovechamos el descuento. ¿Qué resulta más conveniente como financiamiento para la empresa en el corto plazo? Por ejemplo, primero, tomar el préstamo para aprovechar el descuento o pagar neto al vencimiento. Veamos. Si pagamos el crédito al vencimiento, el monto será 160 millones. O sea, si nosotros tomamos el crédito y decidimos pagar a los 30 días en el vencimiento, entonces nosotros pagaremos a nuestros proveedores 160 millones de pesos a los 30 días. Si optamos por el préstamo para aprovechar el descuento, tomaremos un préstamo de 160 millones, pero como nosotros vamos a aprovechar el descuento, entonces le quitamos el 3% y solamente debemos tomar 155.200.000 pesos prestados, que es lo que tenemos que pagar en los primeros 10 días para aprovechar el descuento. Entonces tenemos un valor futuro equivalente a 155.200.000 pesos a una tasa de un 40%, y como podemos visualizar aquí, nosotros vamos a tomar un préstamo que va a durar desde el día 10, que es cuando yo voy a pagar por aprovechar el descuento, hasta el día 30. Por tanto, yo solamente voy a tomar un préstamo que durará 20 días. En este caso, el exponente para yo encontrar el valor futuro será 20 días de 365, porque recordemos que la tasa del 40% es anual, por tanto debemos tomar en cuenta el exponente de forma anual. Cuando calculamos el valor futuro que debemos pagar al banco a los 30 días, son 158.087.937. Eso es lo que tenemos que pagar al banco a los 30 días. A diferencia de que si pagamos al vencimiento, tendríamos que pagar a los mismos 30 días 160 millones. ¿Qué implica esto? Que como yo solamente le pago al banco 158.087.937, comparando lo que pagamos al vencimiento, o sea, a los 30 días, que son 160 millones, y lo que pagamos al banco a los 30 días, 160 millones menos 158.087.937, implica que el monto que nos ahorramos por financiarnos con el préstamo es de 1.912.062 pesos. En pocas palabras, fue una sabia decisión optar por tomar el préstamo y aprovechar el descuento en lugar de pagar los 160 millones al vencimiento. Esto implica que cada vez que nosotros tenemos más de una fuente de financiamiento en el corto plazo en las manos, debemos siempre optar por la que nos da mejores beneficios. Esto es un poco sobre financiamiento en el corto plazo.